Bueno, y precisamente de la revista Crisis quería hablarles, porque transcurrió una quinta parte del mandato de Alberto Fernández. Parece mentira, ¿no? Pero ya se fue un quinto del mandato que eligieron las urnas hace un año y que, bueno, comenzó un poquito después. Hay un consenso que parece imponerse entre los protagonistas, los observadores de la política argentina, que es que el gobierno está inestable, está pisando flojo, digamos. Y de esto habla justamente el comentario editorial de la revista Crisis, que quiero compartir en parte con ustedes en este espacio editorial también. ¿Por qué aparece como novedoso esto? Y bueno, porque es el peronismo todo unido al comando del Estado, pero a la vez errático en la toma de decisiones, yendo y viniendo, no sabiendo cómo encarar la situación, algo que choca completamente con el sentido común de la memoria colectiva. Nosotros recordamos gobiernos peronistas fuertes y al mando de la situación. Estamos en ese sentido ante una novedad histórica, con resultado todavía imprevisto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay argumentos para todos los gustos. Algunos dicen que es porque Cristina denominó como candidato a un presidente sin peso específico propio. Hay otros que dicen que es la pandemia, que es cierto que este gobierno viene gobernando el 70% de su gestión bajo una pandemia inédita, una situación que ninguno de nosotros sabe cómo manejar. Otros hablan de la grieta que impide cualquier acuerdo, que hace que justamente se exacerben las pasiones y nadie quiera sentarse a charlar de cómo seguir en este quilombo. Otros hablan del gabinete, dicen que es inepto, que se juntan 3 ministros a anunciar la vuelta de los aviones y terminamos la conferencia de prensa sin saber cuándo vuelven. En fin, hay muchas razones por las cuales podríamos decir que está así, pisando baldosa floja. Pero la verdad, vale la pena salir de ese comentario de rutina, salir de la coyuntura estricta, porque una semana está bien, otra semana no, una semana le hacen un banderazo en contra, otra semana tiene el espaldarazo que tuvo el sábado con el 17 de octubre. O sea, eso es una cuestión coyuntural. Ahora, lo que se expresa, y en esto yo voy a citar a mis compañeros de Crisis, porque me parece que lo ponen de una manera muy clara, lo que se expresa en esta crisis del gobierno de Alberto Fernández es una falla de sistema, un problema de base estructural que consume al sistema político argentino por lo menos desde la crisis de 2001. Por un lado, la pérdida de soberanía económica. Esto es, que se autonomizaron del poder político un montón de actores que antes eran poderosos, pero no tanto como para condicionar a un gobierno. Esto se manifiesta hoy en el dólar blue a 178, en que no se puede establecer una estrategia más de largo plazo que oriente la acumulación económica en función del interés social, del interés nacional, en el tropiezo de la expropiación de Vicentín, en la demora del impuesto a las grandes fortunas. ¿Para dónde quiere ir Alberto Fernández? Bueno, esa dificultad para establecer el rumbo es en parte la emergencia de los actores que le pueden poner freno. O sea, el gobierno es mucho menos poderoso en relación a la parte no electa del poder de lo que era hace 20 años. Por otra parte, cuando hay elecciones, es cierto que prima el centro y la moderación, y por eso Alberto Fernández le sumó los votos que no tenía Cristina Fernández de Kirchner para ganarle a Macri, que no tuvo esa moderación en Pichetto, digamos, o no tuvo esa moderación en su pata peronista, pero apenas se disipa la bruma eleccionaria, lo que emerge es lo que Mario Santucho, Diego Genú y mis colegas de Crisis llaman una solapada guerra civil, una especie de estado de guerra civil larvado en donde nos odiamos todos con todos y donde las redes sociales juegan mucho para exacerbarlo. Esta grieta les es funcional, ya lo hemos hablado, el odio y la grieta les es funcional a los grandes medios de comunicación y a las redes sociales. Entre paréntesis, este fin de semana terminé de ver The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. No dejen de verla, por favor les pido, no dejen de verla. Es una patada en el pecho de cómo nos hicieron adictos en 10 años a las redes sociales en el celular. Pero decía, el divorcio cada vez más notable que hay
entre la imagen positiva que tienen los gobernantes y su poder real tiene que ver con eso, con cómo crecieron poderes que no son electos y que no son democráticos. Y ahí lo que hay que empezar a pensar es si no hay que darle un puñetazo al escritorio, una patada a la puerta, ¿no? Si no corre el riesgo Alberto Fernández de empezar a verse cada vez más como Raúl Alfonsín frente a esos a los cuales les hablaba con el corazón y les respondían con el bolsillo. La gran diferencia, y ahí coincido de vuelta con Crisis, no es tanto la personalidad de cada uno de ellos, sino el poder relativo que tienen ahora estas corporaciones financieras, comunicacionales, de la salud también ahora, de lo simbólico, que se globalizaron y hoy son muchísimo más poderosos que la mayoría de los gobiernos, pero especialmente que un gobierno como el de la Argentina. La verdad, este fin de semana se decidió algo en un lugar que no es Argentina, pero que tiene muchísimo que ver con el futuro de este experimento al que llamamos Frente de Todos. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? La elección en Bolivia. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver el culo con la cooperativa? Bueno, tiene muchísimo que ver y por eso me parece descomunal lo que acaba de pasar en Bolivia con el que para mí es el movimiento, la fuerza popular más transformadora, más consistente y más eficaz surgida durante este siglo XXI en América Latina y en todo el mundo. Si me corres, en todo el mundo. En todo el mundo. Lo que hizo Evo Morales con Bolivia no lo hizo ningún otro gobernante en el siglo XXI en ningún otro país. Y me arriesgo a pensar, ningún otro gobernante tampoco lo hizo en la última mitad del siglo XX tampoco. Es así de heroico, así de descomunal lo que hizo Bolivia en cuanto a cambio de la estructura social de su país. A que la gente que miraba desde abajo a otros que los miraban desde arriba dejaran de hacerlo. A que los pibitos se alimentaran tan bien que crecieran 7 centímetros en su estatura promedio en 15 años, porque comían mal, comían poca leche y al cabo del gobierno de Evo Morales pasaron a comer mejor y a poder crecer como tienen que crecer. Bueno, eso ganó ayer las elecciones en Bolivia. Ese experimento que, como digo, para mí es muchísimo más transformador que el kirchnerismo, muchísimo más transformador que el gobierno de Lula, muchísimo más transformador que el Frente Amplio en Uruguay. Es realmente un ejemplo, además en lo institucional, por cómo Evo Morales echó a cada corrupto cada vez que lo acusaron de corrupto, sin darle argumentos a la derecha para que le haga lo mismo que le hicieron acá al kirchnerismo, o a Correa en Ecuador, o al mismo Lula en Brasil. Bueno, esto que acaba de pasar en Bolivia, ¿por qué digo que tiene que ver con esta inestabilidad del gobierno argentino? Porque esta inestabilidad y esta relación de poder se inclina a favor de la democracia cuando pasa algo como lo que pasó ayer en Bolivia. Tenían exiliado a su líder histórico, o sea, Evo Morales estaba acá en Argentina sin poder hacer campaña. Casi lo matan, porque si lo agarraban en la selva, lo mataban. Se fue a México, después se vino para acá. Tenían una dictadura apoyada por las principales potencias del mundo, manejando los medios de comunicación, persiguiendo gente, metiendo presa gente, y sin embargo ganaron las elecciones. Bueno, ese ejemplo de coraje cívico, incluso el datito que parece menor de que no hayan dicho a quién iban a votar, porque el jueves nos lo decía Santi Juncal, las elecciones no le daban y había mucho voto indeciso, mucho voto que no se decía. Bueno, eran los que iban a votar a Evo Morales, pero no lo decían por miedo, porque viven en una dictadura. Bueno, todo ese coraje es el coraje que necesita acá en la Argentina el Frente de Todos para imponer un rumbo estratégico a esos factores de poder que no se lo dejan imponer. ¿Lo hará? ¿Podrá establecer ese rumbo? ¿Podrá demostrar que la democracia hoy en Latinoamérica es un hecho radical, un hecho tremendamente disruptivo y novedoso frente a la realidad que nos quieren imponer con redes sociales, con deudas, con Fondo Monetario, con condicionamientos de distinto tipo de las grandes potencias para que no nos desarrollemos? Bueno, no sé si lo conseguirá. El desafío está planteado y es muy palpable el desafío, porque están todas las tapas de todos los diarios diciendo que el dólar blue está a 180 y el dólar blue además está a 180, está a 178 y sigue la presión. Frente a eso, ¿qué para el gobierno? ¿Para la marcha del sábado nada más o para un dispositivo político y social más amplio? Ojalá que pare un dispositivo político y social más amplio. Ojalá que podamos transformar la Argentina, que está quedando toda rota, en algo parecido a la reconstrucción que tuvo Bolivia. No quiero que nos parezcamos a Bolivia. Sé que Bolivia tiene un ingreso per cápita menor al nuestro, que está menos desarrollada que nosotros, que tiene muchísimas menos perspectivas de vida que las que ofrece Argentina.
Argentina y que por eso hay un montón de bolivianos viviendo acá. Quiero que tengamos ese orgullo, que tengamos esa sensación de que nos adueñamos de nuestro destino y de nuestro poder y que nos cagamos de una vez por todas en esa tapa que le quieren poner siempre a cualquiera que quiera sacar la cabeza afuera. De lunes a viernes.